En esta ocasión quiero hablar de un personaje que se conoce como Antonio el Monje. ¿Por qué hablar de este personaje? Creo que obviamente aquí la influencia que entra es precisamente la vida de San Agustín de Hipona, ya que en el café teológico pasado estuvimos hablando de San Agustín y San Agustín y San Agus, San Agustín, es un personaje que es muy llamativo y él comienza en sus confesiones a hablar de ciertos cristianos que le incentivaron y motivaron para una vida de piedad y devoción. Entre ellos fue San Ponticiano, que le comienza a contar la vida de Antonio el monje. Para nuestra sorpresa y grandeza, gracias a Dios, contamos con ciertos escritos en español de la Biblioteca Patrística, de hecho es de la editorial Ciudad Nueva, y en ellos encontré precisamente la vida de Antonio, un personaje que ya había escuchado, pero quise leer esta obra. Y más para mi sorpresa y pues deleite de lectura, deleite de poder ver en textos escritos precisamente por San Atanasio, que San Atanasio es una persona, un obispo bastante importante dentro de la cristiandad, defensor de la Trinidad, de la Cristología, pero hay facetas muchas veces que no comprendemos o no queremos ver de ciertos personajes. Comúnmente, de hecho esto lo publiqué en mi perfil de Facebook, hablando de que solemos interpretar un personaje bajo una vertiente, claro, que interpretar un personaje histórico es lo más difícil que alguien puede hacer. Yo no puedo jactarme de conocer a cierto maestro de la iglesia o a cierto personaje de la historia y decir que conocía perfectamente su pensamiento. Hermanos, ni entre nosotros, amigos, ni entre la gente, y es más, ni a usted mismo puede comprender su pensamiento teológico, filosófico y inconsistencias que hay en él. Y como seres humanos somos dados a la inconsistencia. Entonces el punto focal es de que no podemos conocer realmente a un personaje. Es imposible. Y San Atanasio se le conoce como el defensor de la cristología, un padre de la iglesia impresionante, y se le interpreta como de cierto sector doctrinal, ¿no? Se le interpreta como católico, que claro que lo era en su contexto, se le interpreta más al lado oriental o se le interpreta más como, como parte de los reformados o parte de los luteranos. Siempre hay eso, el sesgo de interpretación, que es lo que se conoce dentro de los sesgos cognitivos, interpretar un personaje. Pero San Atanasio, lo que me llama la atención de él es que escribe la vida de Antonio. Él es el autor de la vida de Antonio. Y Antonio, vuelvo a mencionar, es un monje, algo bastante menospreciado por el sector protestante y evangélico, aunque no todos, cabe mencionar. De hecho, ya tuve una conversación pasada ahí en uno de los cafés teológicos que hice con el estimado amigo J.R. González, hablando de los Wesley. Y los Wesley algo que tenían era de que solían ver lo positivo de ciertos movimientos, entre ellos el monacato. Y siéndole honesto, puedo observar dentro de lo que es el monacato o las disciplinas monásticas algo positivo en medio de una sociedad moderna, donde, claro, el placer no es malo. De hecho, hay un libro de John Piper hablando del hedonismo cristiano, que el placer es totalmente lícito. Claro, el placer, la vida, la riqueza, la buena posición económica no es mala en sí misma. Pero había quien decidía por la vida monástica y hay un contexto, hay un porqué, y eso es lo que me gustaría platicar en este café teológico. Ahora, sabemos que como estudiantes debemos ser críticos dentro de la historia de la iglesia, dentro de los movimientos cristianos y poder hacer un análisis de lo positivo y negativo de cada movimiento, que es una realidad. Siempre hay algo positivo o algo negativo en cualquiera de todos. Así que algunos en la modernidad cuestionan este tipo de vida, dedicación total
a las prácticas monásticas. Es algo sumamente cuestionable por la modernidad. Algunos consideran que es un estilo de vida desperdiciado, pero la realidad es de que podemos aprender mucho este movimiento. Podemos considerarlo, podemos analizarlo con profundidad y poder cuestionarnos a nosotros mismos sobre qué estamos haciendo para mortificar el pecado. Que claro, que hay disciplinas en los diferentes movimientos eclesiásticos, pero vamos a entender cuál era la postura de todos estos hombres, sobre todo de la vida de Antonio. Ahora, la vida de Antonio por el sector protestante es muy cuestionada. Atanasio nos muestra a un hombre idealizado, un hombre, pues casi pudiera considerar que la narrativa del libro de la vida de Atanasio, de la vida de Antonio, perdón, escrita por Atanasio, pudiera considerar que es como una historia, como si estuviéramos leyendo a Tolkien o a C.S. Lewis. Es una historia idealizada, pero dentro de esa historia idealizada hay aspectos de verdad. Y ahora, aquí podemos hasta tratar de entender la mente de aquellos cristianos de los primeros siglos, que, vuelvo a insistir, es muy diferente en cuanto al lenguaje, en cuanto a las formas de transmitir un mensaje, aún por medio del cuerpo, que es algo que ya hemos hablado aún en este canal de Muertos al Pecado. Entonces, en medio de una sociedad que busca las riquezas, ¿la ascesis puede ayudarnos? Esa será una buena pregunta. Ahora que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro tiempo, ¿a qué se lo dedicamos? Y estas prácticas ascéticas, que vuelvo a mencionar que es algo sumamente cuestionable por algunos, muchas veces se cuestiona y se rechaza las disciplinas del alimento, las disciplinas del cuerpo. El ayuno es algo que no se practica muchas veces. Dentro del cristianismo, solamente nos dedicamos a estudiar, pero las disciplinas más descuidadas dentro de la cristiandad, y yo no veo que se predique o se hable acerca de eso, que claro que sí lo hay, si hay quien hable de esto, pero la oración y el ayuno es algo que no se considera, que no se hace, que no se practica. Hay estudios bíblicos, pero no hay ayuno, no hay oración. Y la vida de estos hombres puede llevarnos a querer, a desear, a practicar todo esto. Ahora, mi interés de hablar es porque precisamente San Agustín lo menciona en las confesiones, cómo influye a San Ponticiano, ya lo había mencionado, y Agustín, indirectamente por la virtud de este hombre. Ahora, la vida monástica es una vida que se encuentra en la historia de la iglesia y que debemos de considerarla como una disciplina de interés. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Cómo se justificaba bíblicamente la vida monástica? Porque algunos argumentan, somos luz del mundo, no debemos de aislarnos. Sí, pero no tenemos tiempo de comunión, no tenemos tiempo para dedicarlo al Señor y eso, vaya, cae en un desequilibrio o una falta de complemento. Ahora, el sufrimiento autoimpuesto como una segunda vía del martirio. Los cristianos del primer siglo eran perseguidos. Los cristianos del primer siglo eran asesinados. Pero había cristianos que vivían en la comodidad. Ahora, según los números, según la historia, según lo que podemos ver dentro de la historia del cristianismo, es que las persecuciones no fueron de millones de millones de millones. Fue acrecentándose. A veces eran cientos, a veces 50 en 7 meses. Eran pocos los números acerca de las persecuciones que se daban dentro de la iglesia cristiana, pero había cristianos que se informaban y el tema de conversación y el tema teológico de importancia de los cristianos de ese tiempo, de los jóvenes, no era entrar a un seminario, no era hacer reformas, no. El interés de los jóvenes de ese tiempo, de la cristiandad de ese tiempo, era morir. Tengo que morir. Quiero morir por Cristo. Mi interés es morir por Cristo. Ahora, había cierto sector del cristianismo, si no mal recuerdo, los montanistas, ellos iban y se entregaban.
pero había cristianos que no, que sabían que la virtud o entendían que la virtud se encontraba en que tú fueras apresado y perseguido, no que tú te entregaras. Así que los cristianos no buscaban entregarse, buscaban predicar y por causa de la predicación y por causa de Cristo ser apresados y asesinados. Así que muchos que estaban en la riqueza, en el poder, en la tranquilidad, buscaban una forma, una vía directa hacia ese martirio. Ahora, no nos persiguen, no estamos siendo asesinados, pero necesitamos alcanzar ese ideal y el ideal era de que los cristianos se autoimponían el sufrimiento. Era un sufrimiento autoimpuesto, la soledad, la ascesis, que las ascesis son disciplinas, hábitos del cuerpo para controlar los placeres de la carne, según lo comentan algunos. Otra de las causas que una es el martirio autoimpuesto con el interés de alcanzar esa teosis. Teosis significa divinización o alcanzar esa glorificación, que es lo que nosotros como occidentales conocemos, la glorificación. Ellos a través de las prácticas necesitaban disciplinar el cuerpo. Y las disciplinas en cualquier sector, en cualquier religión, sea en el cristianismo, sea en cualquier filosofía, son buenas. Y la disciplina cristiana o la disciplina en la oración, en el estudio, en los alimentos, en todo lo que nosotros conocemos dentro del sector escritural, dentro de lo que la Sagrada Escritura dice, si lo ponemos en práctica y si somos disciplinados, esto nos puede llevar a que nuestros pensamientos, nuestros ideales, aún nuestro cuerpo se sienta bien. Porque es bastante común que solamente le ponemos interés a la lectura, interés al estudio, pero descuidamos nuestro cuerpo, descuidamos nuestros alimentos, descuidamos lo que hacemos, cuánto tiempo estamos en las redes sociales y todo este tipo de detalles, que es bueno analizarlo y considerarlo de una manera más profunda. Entonces, conforme a lo que se ha visto, también la frialdad espiritual, que estamos hablando del año 200 y 300, y ya la frialdad espiritual estaba pululando dentro del cristianismo como ahora, igual, de igual forma, pulula una frialdad, gente sin deseos de servir, gente sin deseos de hacer absolutamente nada por el reino. Los monásticos, los monjes quisieron hacerlo. Ahora, aquí es donde hay un libro bastante interesante que se llama Apotegmas de los Padres del Desierto, que es un discurso individual para ayudar a un discípulo a vencer la dificultad. Y parte de la ascesis o el ascetismo era controlar los impulsos pecaminosos, que muchas veces, o al menos en la práctica yo lo he visto, dentro del sector doctrinal protestante, como se confía tanto en que el Espíritu va a obrar, la gente se vuelve indisciplinada y la gente permite pecaminosidades en su vida. Y ahí es donde la disciplina del cuerpo, el control del cuerpo, tiene que ser una virtud funcional dentro de cualquier sector doctrinal cristiano.